Muy buenas a todos, bitumeros. Las principales noticias de criptomonedas de hoy son las siguientes. Hacemos un repaso del top 10 por capitalización de mercado. La inflación sigue bajando en España. Ripple Labs obtiene una gran victoria contra la SEC. OpenSea se asocia con Warner Music Group. Bitcoin sigue ganándole terreno a la libra esterlina según CoinShares. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos dándonos un like, suscribiéndote y dándole a la campanita para poder seguir haciendo contenido como este. ¡Comenzamos! Para terminar la semana, vamos a dar un repaso al top 10 por capitalización de mercado de las criptomonedas. Bitcoin hoy está en un menos 0,18%, pero cierra la semana con un más 1,75%. Por lo que podemos decir que la criptomoneda reina se mantiene cerca de los $19.500 sin conseguir establecerse en 20.000. Ether, la criptomoneda de la red Ethereum, cierra con un más 0,55% esta semana. Parece que los cambios llegados con The Merge no están teniendo un impacto muy positivo en el precio. BNB cierra la semana con un crecimiento del 4,26%. XRP tiene bastante de lo que hablar, ya que cierra esta semana con un menos 5,32%, pero si echamos un ojo a las últimas 24 horas, tiene un crecimiento del 11,50% en su precio, por lo que parece que está en una tendencia alcista y sus datos irán mejorando a lo largo del día. ADA, la criptomoneda de la red de Cardano, cierra la semana con una bajada del 5,70%, quedándose en los $0,43. Sol consigue finalizar la semana con un crecimiento del 4,84%. Y en la posición número 10 se encuentra Dogecoin, que cierra la semana en un tímido más 0,10%. Por último tenemos las stablecoins del top, USDT, USDC y BUSD, que entre las tres tienen una capitalización de mercado cercana a los 135.000 millones de dólares. La inflación da un respiro a los españoles, pero la crisis aún no ha terminado. El Instituto Nacional de Estadística muestra que la inflación ha bajado de un 10,5% en agosto a un 9% en septiembre. La inflación se reduce por segundo mes consecutivo, pero tenemos que ser conscientes de que venimos de sufrir la mayor inflación de la historia de nuestro país, llegando a un 10,8% el pasado julio. La ministra de Asuntos Económicos define estos datos como buenas noticias y espera que los datos sigan bajando para llegar a una normalización de los precios en 2023. Pero puede que esta previsión empeore, ya que el contexto macroeconómico puede dificultar aún más la situación. Esta situación es realmente parecida a la que vive Estados Unidos, que ha conseguido bajar la inflación a un 8,3% en agosto. La continua bajada de datos de inflación no se ve reflejada en las bolsas internacionales, que siguen registrando mínimos anuales. Y en cuanto a las criptomonedas, también sigue el ciclo bajista. ¿Podría ser Bitcoin un buen recurso para protegerse de la inflación? Bueno, pues espera hasta la última noticia y lo verás. Después de una dura batalla que podría marcar un antes y un después en el destino de muchas criptomonedas, Ripple Labs obtiene una gran victoria cuando la jueza Analisa Torres confirma los fallos anteriores que cometió la jueza Sarah Netburn. De esta manera ordena a la SEC que produzca documentos relacionados con el discurso de 2018 pronunciado por el entonces director de finanzas corporativas de la SEC, William Hinman. El fallo se produjo en los correos electrónicos y en los borradores relacionados con dicho discurso, ya que no estaban protegidos por el privilegio del debido proceso, por tanto, la SEC solicitó una aclaración y una reconsideración del fallo. Privilegio del debido proceso es un término ampliamente utilizado para describir discusiones confidenciales que conducen al anuncio de cambios en el gobierno o en la política. En el discurso de 2018, Hinman afirmó que la red Ethereum, la criptomoneda y las transacciones no constituyen actividades relacionadas con valores. La debacle en torno a las declaraciones de Hinman está relacionada más ampliamente con una demanda de la SEC presentada contra Ripple Labs, su exdirector ejecutivo Chris Larsen y su actual director ejecutivo Brad Garlinghouse en diciembre de 2020. En la demanda, la SEC alega que las tres entidades se beneficiaron ilegalmente de la venta de criptomonedas XRP como valores no registrados. Finalmente, la jueza Analisa Torres ha anulado las objeciones de las tres órdenes presentadas por la SEC. Parece que XRP ha recuperado un 10% después de que saliera dicha sentencia. OpenSea y Warner Music se alían para trabajar en los NFTs de audio y llevar la industria discográfica al siguiente nivel.
Los primeros pasos de esta alianza serán la de incluir una sección personalizada para los artistas de Warner en OpenSea. Según la directora digital de Warner Music, la comunidad es fundamental para la industria musical y con este acuerdo se quiere brindar a estas comunidades recursos y herramientas para facilitar y mejorar esto. En los últimos meses, OpenSea ha añadido numerosas blockchains a su marketplace. Las últimas son Arbitrum y Optimism en un intento de sobrevivir a este mercado bajista. Actualmente se están promocionando los NFTs de audio y puede que sea una revolución, o puede que no, ya que la industria de la música siempre ha sido reacia a realizar cambios motivados por las preferencias de sus consumidores. Pero parece que Warner cambia de tendencia. En el primer trimestre de este año ya anunció un acuerdo con la plataforma de NFTs de audio OneOf. Veremos cómo se acoplan estos dos acuerdos y si realmente estamos ante un cambio importante en la industria de los NFTs y de la música. Y en relación a la noticia anterior, te hacemos una pregunta. ¿Crees que el futuro de la música estará ligado con los NFTs? Déjanos aquí abajo en los comentarios tu opinión. Los volúmenes de negociación de Bitcoin frente a la libra esterlina alcanzan máximo histórico, posiblemente promovido por el mínimo histórico de la libra frente al dólar estadounidense. El creciente volumen comercial de BTC-GBT muestra las preferencias de los inversores por la reina de las criptomonedas. Expertos de CoinShares publicaron datos sobre el volumen de negociación del par criptográfico. En ellos podemos ver cómo se llega a un máximo histórico de 881 millones de dólares el pasado 26 de septiembre. Y si miramos el porcentaje de volúmenes de negociación, el lunes fue un 1100% más alto de lo normal, ya que la actividad diaria normal es de 70 millones de dólares. En CoinShares creen que el crecimiento está estrechamente relacionado con la inestabilidad que está sufriendo la libra esterlina, por lo que los inversores ven en Bitcoin un refugio adecuado para su dinero. También un asesor de la firma financiera Vanek advierte de que el Reino Unido va a teñirse de naranja rápidamente. Pero muy atentos porque esto no es un hecho aislado. Durante el último mes el volumen de par USD-BTC se ha disparado un 67% y el del euro-BTC un 85%. Por lo que podemos llegar a la conclusión de que poco a poco la gente ve en Bitcoin un buen refugio para sus ahorros y sus activos. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete a nuestro nuevo canal de noticias en este botón de aquí abajo. Posiblemente te interese este vídeo que te recomendamos y si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Un abrazo bitumeros, nos vemos el lunes con más noticias. Pasad buen fin de semana. Adiós.